Bienvenidos a nuestro tercer video. Hemos aprendido bastante sobre todos estos aspectos sobre la prueba en cuanto a las discapacidades, a la definición de las discapacidades y a las distintas opciones de cuadernillo que pueden presentar los evaluados que presentan estas discapacidades. Ahora hablaremos sobre especificaciones de la prueba. ¿Cuáles son las especificaciones de las pruebas? En este capítulo se presentan las características y estructura de cada una de las pruebas que compone el examen Saber 11. Salvo en la descripción de la prueba de inglés, todas las demás presentan la información segregada en competencias, afirmaciones y evidencias que los componen, siguiendo la metodología del diseño centrado en evidencia. Y pues está disponible este vínculo para poder leer más acerca de esto. Más adelante en los videos lo vamos a estar trabajando también. Y en la figura lo podemos observar. Bueno, primero tenemos unas competencias, ¿cierto? Estas competencias se dividen en afirmaciones y estas afirmaciones en evidencias. A partir de esto es que se elabora las preguntas de la prueba. ¿Qué es una competencia o qué son las competencias? Son aquellas habilidades necesarias para aplicar los conocimientos en diferentes contextos. En este sentido, enfrentarse a la prueba o al examen Saber 11 no implica solamente conocer conceptos o datos, contenido, sino que también involucra saber cómo emplear dicha información en la resolución para resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué son las afirmaciones? Para cada competencia se establecen una o más afirmaciones. Ya lo vimos, las competencias pues se pueden dividir en afirmaciones. Ya sabemos que una o más afirmaciones, entendidas como aquello específico de un área del conocimiento o un conjunto de habilidades y destrezas que se espera los evaluados sean capaces de saber hacer. Evidencia son las afirmaciones, a su vez, las afirmaciones también se dividen o se componen de evidencias, entendidas como aquello que permite inferir que el evaluado posee las habilidades o los conocimientos suficientes para dar cuenta de la afirmación relacionada. Se trata de la formulación de aspectos observables en los evaluados que permite obtener información del nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Entonces vemos aquí el diseño centrado en evidencia, el cual se divide en competencias, que a su vez están subdivididas en afirmaciones, que pueden tener una o más, pero que al mismo tiempo estas afirmaciones se dividen en evidencias. ¿Listo? Muy bien. Vamos hacia adelante. Hablemos de la primera prueba, ¿no? Matemáticas. Vamos a hablar sobre matemáticas. ¿Y qué nos encontramos con matemáticas? En matemáticas nos encontramos con que la prueba evalúa las competencias de los evaluados para enfrentar situaciones que pueden resolverse con el uso de herramientas matemáticas. Tanto las competencias definidas de la prueba como los conocimientos matemáticos que el evaluador requiere para resolver las situaciones planteadas, que se basan en las definiciones de los estándares básicos de competencia en matemáticas del Ministerio de Educación Nacional. Recordemos que también este es otro documento. En este documento están consignados todos los estándares básicos por grados. Están consignados por unos niveles. Bien. De acuerdo con lo anterior, se integran competencias y contenidos en distintas situaciones o contextos, en los cuales las herramientas matemáticas cobran sentido y son un importante recurso para la comprensión de planteamientos, la transformación de información, la justificación de afirmaciones y la solución de problemas. ¿Cuáles son las competencias evaluadas? De acuerdo con el marco de referencia de la prueba de matemática de Saber 11, se evalúan 3 competencias que recogen los elementos centrales de los procesos que se describen en los estándares básicos de competencia. EBC. Interpretación y representación. Formulación y ejecución y argumentación. Esos son, como tal, las 3 competencias de matemáticas. ¿A qué se refiere interpretación y representación? Esta competencia se relaciona con la habilidad para comprender y transformar la información presentada en formatos distintos como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etc., así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras cosas, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia, se espera que un estudiante utilice coherentemente los registros simbólicos,
natural, gráfico y en general todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas. Esta competencia se relaciona con el proceso de comunicación, representación y razonamiento definidos ¿en qué? En los estándares básicos de competencia. Listo, en los EBC, estándares básicos de competencia. Ahora bien, en la tabla 7 tenemos el desagregado de la primera competencia. Tenemos, recordemos, competencia se divide afirmación y las afirmaciones en evidencia. En este caso, vemos que la interpretación y representación como la competencia número 1, ¿cierto? Se divide en ¿cuántas? En una afirmación, tenemos acá la 2, formulación y ejecución, que sería la segunda competencia. Tenemos allí una afirmación, en argumentación tenemos otra afirmación. Listo. Entonces vamos hacia atrás y encontramos que en la afirmación comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. 1 de 1, ¿cuáles son las evidencias? Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. El estudiante transforma la representación de una o más piezas de información. Estas son las evidencias. ¿Para cuál? Para la interpretación y representación. Formulación y ejecución. Estas competencias se relacionan con la capacidad de plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, sean estos netamente matemáticos o cotidianos y susceptibles de tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y finalmente resuelva las situaciones que se le propongan. Esta competencia evalúa el proceso de formulación, tratamiento y resolución de problemas, el proceso de formulación, comparación y ejercitación de procedimientos y el proceso de modelación, todos descritos en los estándares básicos de competencia. ¿Cuál es la afirmación? Frente a un problema que involucra información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. Las evidencias: diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática. Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. Y en el caso de la argumentación, esta competencia se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, siempre justificando el porqué o el cómo de los hallazgos, a través de ejemplos y contraejemplos, o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución, con base en propiedades y resultados o verbalizando procedimientos matemáticos. Cabe indicar que esta competencia también se relaciona con los procesos de razonamiento y modelación definidos en los estándares básicos de competencia. ¿Cuál es la afirmación? La afirmación de esta tercera competencia es valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución al problema. Las evidencias: plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema. Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado. Los contenidos matemáticos curriculares. Ya hablamos de las competencias, ahora hablemos de los contenidos. Los contenidos matemáticos son los recursos con los que cuentan los evaluados para enfrentar las situaciones de la prueba. Aunque hay distintas formas de organizar y clasificar los contenidos matemáticos, por ejemplo, en los estándares básicos de competencia se mencionan los pensamientos y los sistemas. Para la prueba matemática de saber 11 se consideran 3 categorías: estadística, geometría, álgebra y cálculo. Cabe señalar que la categoría de álgebra y cálculo corresponden al conjunto de herramientas propias de pensamiento variacional y numérico, descrito en los EBC. Cada una de estas categorías se subdividen según el tipo de contenido en genérico 1 y no genérico.
Cada una de estas categorías se subdividen en genérico y no genérico. Bien, veamos. Aquí queda un poquito ambiguo. Cabe señalar que la categoría de álgebra y cálculo, sí, está diciendo claramente, álgebra y cálculo corresponden a la categoría álgebra y cálculo, al conjunto de herramientas del pensamiento y numérico. Cada una de estas categorías, álgebra y cálculo, se subdividen según el tipo de contenido en genérico y no genérico. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué son los genéricos? Corresponde a los elementos fundamentales de las matemáticas, necesarios para que todo ciudadano pueda interactuar de manera crítica en la sociedad actual. Los no genéricos corresponden a los contenidos que son considerados específicos o propios del quehacer matemático y son aprendidos en la etapa escolar. Tenga en cuenta, es importante señalar que el uso de expresiones algebraicas siempre se considera no genérico, porque aunque la formulación algebraica es una herramienta fundamental de las matemáticas para comunicar, modelar situaciones, procesar información, formalizar argumentaciones, etc., su uso no es indispensable para enfrentar la mayoría de los problemas matemáticos cotidianos. ¿Listo? Bien. A continuación se describen algunos de los contenidos genéricos y no genéricos utilizados en la prueba matemática en cada una de las categorías consideradas. Bueno, vemos en la figura número 5 los contenidos genéricos y no genéricos para las categorías. Para el caso de estadística, ¿cuáles son los contenidos genéricos? Diferentes tipos de representación de datos, tablas y gráficas. Intersección, unión y contenencia de conjunto. Promedio y rango estadístico. Conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación. Noción de población, muestra e inferencia muestral. Estos son los generales. Ahora, aquellos que son no genéricos, recordemos que son entre comillas los especializados. Estimación de error, varianza, percentiles, media, correlación, combinaciones y permutaciones. Bien, continuamos. En geometría, ¿cuáles son los contenidos genéricos? Triángulo, círculo, paralelogramos, esfera, paralelepípedos, rectos, cilindros y sus medidas. Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas. Desigualdad triangular, sistema de coordenadas cartesianas. Entonces estamos viendo que sí, que definitivamente no es que solamente álgebra y cálculo. Realmente estadística, geometría, como habíamos interpretado anteriormente, los tres se subdividen en genérico y no genérico. Aquí vemos estadística, vemos geometría y vemos cálculo. Seguimos con geometría. En geometría, ¿cuáles son los contenidos no genéricos o digámosle especializados? Sólidos y figuras geométricas como pirámides y polígonos de más de 4 lados, relaciones de congruencia y semejanza, teoremas clásicos como el de Pitágoras y el de Tales, coordenadas polares y tridimensionales, transformaciones en el plano, traslaciones, rotaciones, homotesias, reflexiones. En el caso del álgebra, ¿cuáles son los contenidos genéricos? Los números racionales expresados como fracciones, razones, números decimales o porcentajes, propiedades básicas de las operaciones, aritmética de suma, recta, multiplicación, división y potenciación, incluida la notación científica, relaciones lineales y afines y razones de cambio, tasa de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración, etc. Y en contenidos no genéricos, expresiones algebraicas, propiedades de relaciones y operaciones entre ellas. Representación gráfica y algebraica de funciones racionales, trigonométricas, polinomiales, exponenciales y logarítmicas, además de propiedades básicas, periodicidad, dominios y rangos, condiciones de crecimiento e intersecciones con otras funciones. Y finalmente, sucesiones y sus límites. Ahora bien, situaciones o contextos de la prueba. Las situaciones utilizadas en la prueba matemática pueden ser familiares o personales, laborales u ocupacionales, comunitarios o sociales, matemáticos o científicos. Para el caso de las familiares o personales, involucran situaciones cotidianas del entorno familiar o personal. Incluye cuestiones como finanzas personales, gestión de hogar, transporte, salud y recreación. Laborales u ocupacionales, involucra tareas que se desarrollan en el trabajo, siempre y cuando no requieran conocimiento o habilidades técnicas propias de una ocupación específica. Comunitarios o sociales, involucran lo relacionado con la interacción social de los ciudadanos y aquello que es propio de la sociedad en su conjunto. Incluyen cuestiones como política, economía, convivencia y cuidado del medio ambiente.
matemáticos o científicos. Involucran lo relacionado con situaciones abstractas propias de las matemáticas o de las ciencias, que no están inmersas en un contexto de la vida cotidiana. Estos escenarios se usan en la evaluación para dar cuenta de las habilidades relacionadas con el uso de las matemáticas en sí mismo. Por tanto, se relacionan con los contenidos no genéricos. Muy bien. Luego de haber conocido cuáles son las situaciones o contextos de la prueba, podemos continuar con la estructura de la prueba. Las preguntas de estas pruebas están distribuidas por competencias como se evidencia en la tabla 10. Vemos distribución de preguntas por competencia. Vemos la competencia interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. La que más presenta preguntas es 43%, formulación y ejecución. Seguido por la interpretación y representación, que es la 1, la 2 y finalmente argumentación 3. Muy bien. Nos dice acá en la caja de herramientas, si desea familiarizarse con las 5 pruebas del examen Saber 11 y con los tipos de pruebas, consulte la caja de herramientas, las cuales contienen marcos de referencia, infografías, cuadernillos de preguntas, ejemplos de preguntas y explicadas y más. Eso quiere decir que nos ponen a disposición buen material para que en el momento que vayamos a presentar la prueba, no vayamos con 0 de conocimiento sobre la misma. Por eso es importante este video, por eso es importante que si no lo haces de forma individual, lo hagas hasta el final juntos. Puedes dividirlo en partes, cada 10 minutos, 15 minutos miro y ahí voy tomando apunte de lo que he visto, de lo que no he visto en esta serie de videos y te prepares muy bien para la prueba. No es lo mismo una persona que va preparada, que sabe a lo que se va a enfrentar, lo que le van a evaluar, que aquella que simplemente llega allá y después les encuentra con una cantidad de preguntas y no sabe qué es lo que le están evaluando o qué es lo que le van a evaluar. Una persona preparada, una persona que le va a ir mucho mejor. Entonces ya hemos visto la primera prueba, que es la de matemática. Ya conocemos un poco acerca de cómo es esa estructura basada en evidencias, donde hay una competencia, en donde hay una afirmación y hay unas evidencias finalmente. Ya aquí lo podemos ver. Una competencia, una afirmación y finalmente unas evidencias. Vamos a continuar con lectura crítica. Para ello te invito a que hagas nuevamente otra pausa, un descanso y continuamos en el siguiente video.